Hacer este enlace de todos los martes, agradecerle su paciencia a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración, porque tenemos mucho que abordar con ella. Primero, la saludo con mucho gusto, doctora, ¿cómo le va? Muy bien, Vicente. Buenos días por allá hasta Chicago. Oiga, pues muchos temas. Por más que haya dicho el gobierno de Donald Trump que se había dispersado con el apoyo del gobierno de México la caravana de migrantes que vienen de Centroamérica, tengo reporte de mis colegas. Tengo 2 colegas en el lomo de la bestia reportando en redes sociales que van por lo menos 500 personas entre hombres, mujeres, ancianas y niños, y van rumbo a la frontera o intentan llegar a la frontera. Pues ¿dónde está que se dispersó la caravana? Y aparte, el gobierno de Enrique Peña Nieto anuncia hace unos días, 10 días después del berrinche de Trump, anuncia que enviarán elementos de la gendarmería a la frontera entre Chiapas y Guatemala. Si eso no es hacerle el trabajo sucio a Donald Trump, no entiendo qué sea, doctora. Pues fíjate que sí es muy desafortunada esa decisión de la Presidencia de la República Mexicana, porque justamente, independientemente de que podemos discutir mucho la situación de la inmigración acá en México, pues justo se da casi como si fuera respuesta a las órdenes de Donald Trump. O sea, ni siquiera guardaron un poco la fachada, ¿no? Para decir, bueno, nos esperamos 2, 3, 4 semanas y si hicieran esa jugada. Hubo una reacción fuerte de la sociedad civil que trabaja temas de migración acá en México, condenando ese despliegue en la frontera sur nuestra, porque casi aparecía como una respuesta, digamos, a favor de la petición pública de Donald Trump, y por otro lado desobedece justo todo el discurso que se manejó diciendo que libre tránsito, que si México sí iba a respetar los derechos humanos. O sea, era como una evidencia de algo que se estaba criticando. Entonces, me parece que es muy desafortunada, muy poco cuidada en términos pues hasta de la política geopolítica internacional, ¿no? Porque era esta respuesta. Eso por un lado. Y la otra es que el hecho de que siga avanzando una caravana es porque la caravana es constante. Esta caravana, como con una representación y con un objetivo muy claro, bueno, pues sí tenía esa visibilidad que se le dio incluso a nivel mediático, pero el camino y el tránsito por México es permanente a lo largo del tiempo, tal vez no en esos números y de gente que va junta, porque se están escondiendo de la autoridad mexicana, Vicente. Y yo creo que aquí el punto, y también los mexicanos que viven en el extranjero lo tienen que saber y condenar, porque es parte de la retórica que acaba afectándonos a todos como un todo, ¿no? Como una nación, es que México tiene índices muy fuertes de violación a los derechos humanos contra esta población que cruza por el país rumbo a Estados Unidos, y que eso es parte de lo que esta caravana y este tipo de movimientos, cuando se hacen visibles, buscan hacer evidente. Entonces, a mí lo que me parece es que hay que tener muy claro y sangre muy fría en el hecho de que el tránsito es permanente, no para. Tal vez no con esta visibilidad, eso es verdad. Y la amenaza de llegar a la frontera norte, bueno, pues no es ninguna amenaza, eso es de todos los días, y en todo caso, quien lo vuelve un tema es, bueno, en este caso Donald Trump, pero también, digamos, la prensa, sobre todo de Fox, allá en Estados Unidos. Oiga, doctora, pero qué incongruencia del presidente Enrique Peña Nieto, qué locura. A mí para mí raya en lo encabronante. No puede ser posible que un día salga a rasgarse las vestiduras y decir que no nos dé órdenes Donald Trump, a rasgarse las vestiduras y decir cómo es posible que estén enviando elementos de la Guardia Nacional, a rasgarse las vestiduras y hablar de dignidad, de vecinos, de buenos vecinos, de México un país generoso y amoroso, y después le mandas o le anuncias el envío de elementos de la gendarmería a nuestros hermanos centroamericanos que no necesariamente quieren quedarse en México, sino que van de paso rumbo a Estados Unidos. Que alguien me explique, como diría Derbez en sus programas. Pues es que no hay explicación, Vicente. Es justamente esta que es un uso de la retórica, y por eso llamar la atención también en el hecho de que cuando se da un discurso, que acá fue muy aplaudido, esto de que el discurso patriótico del presidente Peña Nieto, bueno, algunos cuestionábamos que un discurso así tendría que venir acompañando a
acompañado de acciones muy concretas. Por ejemplo, una de ellas hubiera sido justamente, digamos, no hacer este tipo de jugadas de ajedrez político que al final de cuentas pues hacen evidente la política real de México frente al tema migratorio de Centroamérica, sobre todo Centroamérica, no quiere decir que solamente en nuestro territorio. Pero la otra, el tema que tiene que ver con este discurso de la dignidad, y la dignidad está por encima, cuando eso es hueco, si no llama, por ejemplo, y lo hemos discutido nosotros acá, a saber cuál ha sido el papel de el canciller Videgaray en esta jugada que se ha dado desde hace año y medio en la Casa Blanca, y también el mismo Senado en México hacía un llamado muy enérgico. Mira, eso es rollo, Vicente, es rollo cuando no viene acompañado de cuestiones súper concretas que impliquen, por ejemplo, que se reconoce que en México se pospone y se hace una serie de artimañas para no dar los asilo o refugio a las personas que lo solicitan o lo podrían solicitar en nuestro país, cuando México ha firmado absolutamente todos los tratados internacionales al respecto. Entonces, sí hay una parte de puro discurso que lo que es interesante es ver cómo levanta una ola de simpatía y de casi patriotismo que se sale del corazón, cuando eso sabemos que a los 3 días se cae por su propio peso, porque no tiene contenido, no busca acciones, sino busca el discurso o el aplauso fácil. Ahora, lo interesante es que no dura, al final tampoco es sostenible y tampoco es que cuente a favor, digamos, ya todo el mundo se le olvidó. Y ese es el estilito también de Trump, está atacando a México, está encima, usa a México como retórica y ahorita ya anda en otra parte de la geopolítica internacional. Entonces, también tal vez implica que veamos con más mesura cuando hay estos exabruptos del señor de la Casa Blanca. Oiga, y también verlos así con esa distancia, ¿sí? Y además hay que decirlo, doctora, yo estoy muy molesto con los candidatos a la presidencia, desde Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, del Bronco y Margarita Zavala, porque todos, cuando Trump escupió, todos dijeron, no, la dignidad de México, e incluso aplaudieron el discurso fuera de guión, disque fuerte, de Enrique Peña Nieto hacia el norte. Y ahora que se anuncia por parte del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y del Güero Velasco, gobernador de Chiapas, el envío de elementos de la Gendarmería, nadie dijo nada. Efectivamente, nadie dijo nada y otra vez, no es que esté bien, pero hay que entenderlo en el contexto electoral. Lo que quieren es ganar simpatía, y todos, Vicente. Y entonces, en ese sentido, digo, a lo mejor algunos con más talento, otros con más credibilidad o no, pero van a acabar diciendo lo que el público va a aplaudir más. Hay que acordarse que lo que se dice en campaña muchas veces son promesas, digo, la mayoría de las veces, ¿no? Promesas que tienen mucha dificultad para ser cumplidas, o cosas que no se dicen, que acaban siendo la política realmente que impera en un gobierno en cualquier parte del mundo, Mira, yo me estaba acordando, si Felipe Calderón Hinojosa, cuando fue candidato a la presidencia, hubiera hablado de que iba a meter a México en una cuestión bélica, bueno, por favor, ¿quién hubiera votado por semejante cosa? Jamás lo mencionó siquiera, y al final eso fue su sexenio. Entonces, hay que ver muy bien que parte de lo que los candidatos puedan decir, y sobre todo los punteros, ¿no?, es una cosa es la retórica, una cosa es el rollo incluso, y otra cosa es lo que a lo mejor está diciendo entre líneas posibles rasgos de una política económica o política en el sentido de política pública, ¿no? Entonces, esto que responden a un discurso, bueno, pues porque también a los candidatos les es muy rentable, a los candidatos y la opinión pública en general en México, es muy rentable atacar para todo a Donald Trump. ¿Por qué? Porque por su personalidad, por cómo ha atacado al país, pero pensar que eso es personal, justamente ese es el error, porque eso es parte también de la retórica, lo sabemos bien, que tiene Donald Trump frente a su electorado. Doctora. Entonces, la respuesta fácil, pues, es que les caiga como anillo al dedo, ¿no? Precisamente Donald Trump acaba de tuitear esta mañana en relación al envío de elementos de la Guardia Nacional, porque el gobernador de California, Jerry Brown, se negó a que se utilizaran los elementos de la Guardia Nacional para patrullaje en la frontera. Y Donald Trump esta mañana dice, parece que Jerry Brown y California no quieren seguridad y certeza en su muy porosa frontera.
No puede llegar a un acuerdo para que la Guardia Nacional patrulle y proteja la frontera. El alto nivel de crimen solamente va a aumentar. El muy pedido muro en San Diego ya comenzó. Le sigue dando Donald Trump al tema de la frontera, al tema de hay un peligro para Estados Unidos y son estas familias que intentan llegar a nuestro país. Bueno, esa es la retórica, digo, y no me impresiona, pero también en la política interna de Estados Unidos, pues California juega a ser la oposición a Donald Trump. Evidentemente han avanzado en un discurso bastante potente, muy interesante, pero también acuérdate que dijeron que no iban a aceptar la Guardia Nacional hasta ahorita. O sea, tampoco dijeron definitivamente, jamás o sea, porque hay un juego en el cual esto hay que verlo con la frialdad política que tiene. Y habrás oído la nota que es muy interesante de este señor que deportado a México, de veteranos, de un movimiento que él levantó de veteranos deportados a México, de origen mexicano él, que le acaban de dar la ciudadanía en Estados Unidos. Sí. En un gesto muy interesante, pero mira, lo que más me gustó de la historia cuando la escuché, tiene que ver con que él, que fundó un movimiento del lado mexicano como resistencia frente al tema de la deportación, pues injusta, porque además es una persona que había servido al ejército en Estados Unidos, en esta idea que muchas veces se tiene de que se va a reconocer esa lealtad. Pero él decía en la entrevista que le hicieron, pero en cuanto pueda me regreso a Tijuana porque yo tengo compromiso con la gente con la que que me ha apoyado y yo he apoyado. Y bueno, ahora, eso es lo ideal, que la gente pueda tener esta movilidad, pues porque ahora quiere estar en Tijuana y después regresar a Estados Unidos como cualquier hijo de vecino. Claro. Que tiene el recurso, y esa es la injusticia de este tema, ¿no? Que claro. Divide por cuestiones económicas sobre todo. Déjeme escuchar su opinión del tema del momento. Yo he dicho, y lo sostengo, y lo que digo con la boca lo sostengo con los pantalones, que yo no soy chayotero, que yo no recibo ni quiero dinero del chayote que reparte el gobierno de Peña Nieto, ni el que reparten los gobernadores o los presidentes municipales, ni los partidos, ni los candidatos, ni en México ni en Estados Unidos. Y para tener la autoridad moral de analizar estas noticias, gracias al buen Toño Ruiz, doctora, ya tengo los encabezados de muchos medios de comunicación. Ayer en México le dieron con la cubeta a Andrés Manuel López Obrador por una fotografía del candidato bajándose de una avioneta. El Sol de México dice, Obrador olvida promesa de vuelos comerciales, toma viaje privado a Mexicali. El Financiero, AMLO viaja en avioneta privada que no tiene ni Donald Trump. Así justifica Tatiana Cloutier uso de taxi privado por parte de AMLO. El Universal, AMLO usa avioneta privada en gira. La Prensa, viajó AMLO en avión privado durante campaña política. Uno TV Noticias, critican a AMLO por viaje en presunto avión privado. El Reforma ya de plano puso, así llega AMLO y ponen una foto. Oiga, pues ¿de qué estamos hablando? La verdad, pareciera que se confirma eso de todos para tumbar a López Obrador, porque la verdad, pues el avión o la avioneta es un guajolotero. O sea, hay que ser sinceros. No sé cuál es su opinión, doctora. Sí, Vicente, mira, a López Obrador le van a criticar hasta si los calcetines tienen cuadritos o no. O sea, que también, digo, ellos están preparados, entiendo yo, que para algo así, todos los políticos, ¿no? Tendrían que estarlo. Ahora, el punto aquí es que lo que yo entiendo que ha dicho López Obrador con estas propuestas de cierta austeridad es que el nivel de abuso ha sido extremo. Y entonces él se va al otro lado en el discurso, si tú quieres, de que, bueno, casi se van a ir en burro, ¿no? Porque él lo ha caminado y porque conoce y lo que sea. Pero hay una parte donde no se dice que no se va a usar un cierto tipo de transporte. Lo que se dice es que no se va a abusar y que no se va a tener una cuestión de desplante extremo. Ejemplo, lo del famoso avión presidencial mexicano. Bueno, es un avión que realmente excede el lujo que se necesita para un primer mandatario. O sea, sí se necesita, también digo, ahorita lo dicen y es muy probable que al final de cuentas, pues cualquier presidente necesita tener una movilidad, presidente o alguien de esos niveles que le permita llegar a los lugares. Pero el punto aquí es no que no se use y no se tenga, es como con el servicio médico de que tienen los diputados y los senadores. No se trata de que no tengan un servicio médico privado,
pero que lo paguen ellos, Vicente. Claro. ¿Me entiendes? El punto aquí es que llevan al extremo, yo creo que como tú dices, cómo se alinean todas las primeras planas para poner una misma nota, es el mensaje que se quiere dar. Y ahí es donde tienes razón. No sé si sea guajolotero o no, porque yo nunca he tomado una avioneta y no tendría condiciones para hacerlo. Pero es obvio que si es un equipo de trabajo y pagan, no es que se las prestaron. Ahí es donde entran estas cosas de cuidar los intereses ocultos que pueda haber. Se las prestó no sé quién, que luego con el favor, pues evidentemente, y espero, estarán cuidando todas esas cosas porque se prestan a malos entendidos, y que en política pues los malos entendidos trascienden a este nivel. Entonces tienes razón, además, doctora, es un uso muy abusivo también de la nota. Sí, claro, es un uso perverso de la nota, porque además yo que conozco un poquito de avionetas y de aviones y de jets, el que se cayó con Muriño en la Ciudad de México, era Learjet. Jet, el que traía Jenny Rivera cuando se cayó. Esos eran Jet. Esto es una avioneta. Una avioneta, pues a lo mejor no la tiene todo el mundo, pero tampoco es la gran cosa. Es una avioneta austera, pues. Y va de la mano con lo que usted está diciendo, de no abusar. No, que la paguen ellos, pero además eso no tienen dinero. El INE les está dando dinero para hacer, hacer la campaña. Tienen millones de pesos, Vicente. Cada uno de estos equipos goza del recurso porque, bueno, pues por todo lo que es nuestra ley electoral. Entonces, el recurso lo tienen, que lo usen bien. Y si consideran que usarlo bien es trasladarse en avioneta, oye, de Baja California hasta Sonora, sabemos bien lo que eso implica en términos de distancia. Olvídate, incluso entre ciudades, ¿no? En Sonora, por ejemplo. Entonces, digo, yo no estoy para justificarlo ni mucho menos, pero lo puedo entender en esa lógica. Lo que me parece aún más interesante es la alineación de la nota para hacerlo relevante, cuando pues ciertamente aquí los funcionarios en la Ciudad de México se mueven en avionetas hasta para ir a su casa a comer, O sea, helicóptero de oficina en oficina, doctora. A mí nadie me lo va a contar, yo lo vi. No, exacto. Entonces, ahí es donde es el punto. Entonces, a mí me parece que eso es lo que se vuelve interesante. ¿De qué manera toda una prensa empieza a hacer y a dirigirse para manejar alguna nota que entonces da como el contenido de que si eso no popular? Y sin embargo, yo sí te voy a decir una cosa que a mí me impresionó. Las imágenes y los reportes que a mí me dan de la presencia de López Obrador en Baja California, que nunca ha sido muy pro la izquierda, si es que es la izquierda López Obrador, porque también podríamos discutir eso, pero por lo menos de este personaje, son muy interesantes porque te hablan de un ánimo, primero de hartazgo, pero también de ánimo de mover las cosas. No sé si sea lo correcto o no quiero yo nunca hacer un señalamiento en términos de simpatía o no por un grupo, pero se me hace que va a ser muy interesante ver cuando Mid o en su momento Anaya vayan a esos lugares y ver la recepción que logran tener sin acarreados. Así es. Entonces, la que está sufriendo, que es la que está sufriendo es Margarita Zavala. En Puebla reunió 30 personas, en San Luis Potosí un grupo también muy pequeño. Oiga, doctora, para que nos vayamos bien, Carlos Slim ya saltó a la arena política y defiende el aeropuerto, y dice Andrés Manuel, pues si es tan buen negocio, pues hazlo con tu dinero. Si va a ser tan importante como el Canal de Panamá, hazlo con tu dinero. Y bueno... No, es que es muy interesante que haya entrado, porque a ver, si no es tan bueno el candidato, pues ¿para qué le hace caso? O sea, lo que está mandando a decir con su mensaje y su presencia el ingeniero Slim es que ve como un candidato muy cercano a ganar a López Obrador, y ya lo está tratando de tú a tú, ya le está dando el rango presidencial. O sea, realmente es un error en términos políticos salir a decir algo de una obra, oye, como que si un país de la dimensión del de México se pudiera guiar por una obra como un aeropuerto, con todo lo necesaria, con todo lo importante que pueda ser, pero un aeropuerto no es la obra de un país. Si tú me dijeras toda la estructura carretera de nuestro país, cañón, ahí sí estamos hablando de algo choncho, pero cuando tú dices un aeropuerto de una ciudad, oye, a mí se me hace un tema hasta bien chilango, ¿no? Han de decirlo la gente que está en otras partes, oigan, pues ese es un tema como muy local, no le resto importancia por lo que significa la capital, lo que tú quieras, pero sinceramente
meterse en el discurso al que los ha logrado llevar López Obrador, me parece que cayeron como corderitos, y el ingeniero Slim, en ese sentido, pues le da un trato de iguales, ¿no? Ya de reconociéndolo como el que podría decidir todo esto, cuando, pues francamente, podría estar en una tesitura de decir, esperémonos 2 meses, estamos a menos de 3 meses, pues, de la elección, y de entonces sí, a lo mejor en un cabildeo, negociar, proteger sus inversiones, porque pues por ahí va la cosa, que si se movieran. Hacerlo así, ¿a poco tú crees que Slim no puede invitar a cenar a López Obrador un día y decirle, oye, pues quiero que hablemos de esto, te veo muy cercano, pero por favor, o sea, ¿me entiendes? Hay una parte donde hacerlo es un mensaje político que yo considero es desafortunado en el escenario en que estamos viendo, y no abona necesariamente a favor de el discurso pro aeropuerto, que tampoco es una cosa de voto popular, ¿eh? Digo, yo no puedo estar opinando de algo que puede ser técnico o de inversión, pero que al final lo ponen en el debate de la corrupción, y es un voto, o sea, digamos, lleva agua a su lado López Obrador, porque por ahí está el debate que él está planteando. O sea, yo creo que cayeron redonditos, sinceramente. Buen punto, doctora. Le mando un abrazote, siempre es sabroso platicar con usted, y échele muchas ganas, quedamos al pendiente para el próximo martes. Al pendiente siempre, y un gusto platicar con ustedes hasta allá Chicago, pero ya sé que tienen una audiencia enorme, así que saludos a todos. Gracias, la doctora Leticia Calderón Chelios, experta en asuntos de inmigración, y siempre nos metemos a los temas políticos con ella porque también le gusta hablar sin